Tesalonicense capítulo 5. Primera Tesalonicense capítulo 5, verso 19. Si leamos juntos, ¿verdad? Como ya es tan corto, ¿verdad? Leamos juntos con voz alta, ¿sí? Vamos. No apaguéis al Espíritu. Sí. Hasta aquí leímos, sí. No apaguéis al Espíritu. Espíritu, ese Espíritu ¿verdad? Mayúscula quiere decir Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo, así dice. Y ya como ya compartimos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no está con cualquier persona. El Espíritu Santo es el que está con su salvo, con su renacido, con su pueblo ya rescatado, renacido, sellado del Espíritu Santo. Únicamente está, ¿verdad? Y los santos con el Espíritu de Dios. Pero siendo justo, siendo salvos, siendo santos y renacido del Espíritu Santo, así regenerado, y puede ser guiado por el Espíritu Santo o puede ser guiado, ¿verdad? O contra, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo pueden llegar también. Por eso día con día nosotros necesitamos aprender de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para llevar nuestra vida según la voluntad de Dios, sea nuestra vida fructífera, nuestra vida con hermoso testimonio, ¿verdad? Por eso diariamente nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu Santo siempre está hablando en nuestro espíritu, constantemente en nuestra conciencia, en el medio de nuestro espíritu. Él es el que habla, Él es el que llama, Él es el que, ¿verdad? Y hace sentir a uno sensiblemente de cada cosa, cada detalle de la cosa de Dios. Y también da buen discernimiento entre la cosa de Dios, entre la cosa del mundo. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el pensamiento engañoso que viene del diablo? Realmente se viene, ¿verdad? Con buen discernimiento y por el Espíritu Santo. Por eso uno puede llevar una vida santa, limpia, justa y victoriosa también, ¿verdad? Por eso, cuestión es, ¿verdad? Ser guiado por el Espíritu Santo día con día. Él habla, pero cuando un justo apaga, ¿verdad? Apaga el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que viene después? Debilidad, debilidad espiritual. Y siendo débil, final, ¿qué pasa? Siempre el peso, ¿verdad? El peso de la carne igual. Pero depende de cómo está el espíritu de uno, ¿verdad? Con buen crecimiento, con buena madurez y buena sensibilidad y discernimiento, uno distingue la cosa de la carne y la rechaza. Entonces, final, uno, ¿verdad? Pueden llevar una vida con victoria. Pero cuando se debilita, apagando el espíritu, se debilita el espíritu. Ante cualquier tentación, ante cualquier cosa, la dificultosa del mundo, ante cualquier problema, ante cualquier mínima cosa uno puede caer fácil. Aunque uno siendo justo, puede pecar. Por eso, ¿verdad? Y están hablando de la cuestión del guiado por el Espíritu Santo. La vez pasada estuvimos hablando Gálatas capítulo 5, un poquito ahí. Vamos a repasar y un poquito más profundicemos. Gálatas capítulo 5. El libro Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego dice, verso 19, manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora aquí están hablando de una situación tremenda, ¿verdad? Manifiesto, dice, manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, ¿verdad?, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién puede heredar el reino de Dios? Solamente los justos, solamente los santos, solamente los limpios únicamente. Entonces, ¿verdad?, los que practican tales cosas que están mencionadas, ¿verdad?, esa es cosa del pecador, ¿verdad?, del pecadores, siendo pecadores, ¿verdad?, entonces participan en este tipo de cosas y practican esa cosa. Por eso los pecadores son los que practican pecar, arrastrado por el deseo pecaminoso, ¿verdad?, dominado por tres deseos: deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Por eso, ya siendo pecadores, practican el pecado. Entonces, siendo justo, ya tiene poder para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer, ¿verdad?, al mundo, para vencer a Satanás. Hasta Santiago capítulo 4 dice, ¿verdad?, someteo a Dios y resistid al diablo, él os huirá, dice, diablo os huirá. Así que no hay que, ¿verdad?, diablo sea mayor que a nosotros jamás. Diablo, ¿verdad?, quebrantado, ya dominado bajo pie de Cristo. Uno que ya está con Cristo vence al diablo. ¿Qué es la predicación? ¿Qué es evangelización? Es guerra contra Satanás. A todos quienes están en la mano del diablo bien dominados, ¿verdad?, siendo cristianos ya renacidos con poder y autoridad, como enviado de Dios, llega a predicar con cualquier cantidad de personas que están dominados bajo dominio de Satanás, con poder de la palabra de Dios, milicia de Cristo, con arma de Dios, uno predicando rescatan. ¿Qué significa? Somos más fuertes que el diablo por causa del Espíritu Santo de Cristo, quien mora en nosotros. Cristo venció a la muerte, así que somos vencedores contra la muerte. Cristo, ¿verdad?, venció a Satanás de una forma perfecta. Nunca cayó ni un punto, ni un tilde, ¿verdad?, de su palabra sin cumplirse por su obra, por su obediencia. Él es cumplidor de la ley perfectamente. No fue tentado, pero a veces fue tentado. Pues en el medio de toda la tentación que Cristo estaba, ¿verdad?, él nunca cayó por ni una mínima tentación, ¿verdad?, pecando jamás. Por eso Cristo es el vencedor. Por él somos más que vencedores, dice, ¿verdad? Por eso el diablo no hay que sea más fuerte que nosotros. Único, ¿verdad?, que el diablo tiene es mentir. El diablo tiene único maña que tiene es, ¿verdad?, mentir. Por mentir está dominando a la gente. Por eso nosotros ya tenemos la verdad. Podemos distinguir cuál es la verdad, cuál es la mentira. Uno distinguiéndola bien, uno puede, ¿verdad?, desechar y vence al diablo. Por eso, siendo justo, realmente fue llamado para no pecar. Siendo justo, ya vino, ¿verdad? Aquí ya fue llamado para hacer justicia de Dios. No para, ¿verdad?, pecar. Un justo está preparado para pecar. ¿Por qué pasa entonces un justo puede pecar, puede caer en pecar, puede caer en la tentación?
por su debilidad. Por su debilidad. Por eso, mientras uno apaga, ¿verdad?, al espíritu, otra manera, se debilita el corazón. Y se enfría también el amor hacia Cristo. Necesitamos cuidar, ¿verdad?, la bendición tan grande que el Señor nos ha dado. Debe haber sido salvo uno. Ya tiene la vida eterna. Tiene gozo y alegría y felicidad, ¿verdad? Y realmente uno, y ya pueden disfrutar pero muchísima herencia que ya está en Cristo Jesús. Pero siendo justo, ¿verdad?, muchas veces no llegan a disfrutar, pero mucha bendición que ya está preparada en Cristo. Por causa de, ¿verdad?, debilidad. Porque nosotros disfrutamos la paz, el gozo, alegría, felicidad y toda alegría, tal como dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. No hay ley, ningún poder, ningún, ¿verdad?, como y autoridad que haya jamás, ¿verdad?, que pueden vencer contra, ¿verdad?, esa bendición tan grande, esa cosa tal, vienen como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno ya está listo para disfrutar de todo, ¿verdad? El amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿por qué no pueden disfrutar esto? En el medio de guerra, en el medio de guerra espiritual, siendo cristiano siempre disfruta esa bendición y fruto del Espíritu Santo, abundancia, vida abundancia en Cristo, siempre. Por eso necesitamos siempre pensar contra Satanás y disfrutar mucho fruto que viene de lo alto del Padre, del Espíritu Santo. Aquí sí suena en verdad diferente. Cosa de la carne dice obra de la carne. Cosa del Espíritu Santo dice fruto. El fruto del Espíritu Santo. Suena diferente, ¿verdad? Cosa de la carne, obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería y montones de cosas son obra de la carne. Obra genera, ¿verdad?, cansancio, fatiga, ¿verdad?, sufrimiento y dolor y pena. Fruto, ¿cómo suena? Algo muy natural, automáticamente viene, ¿verdad? Según, ¿verdad?, estación, cada planta lleva sus frutos. Se está bien acondicionado, ¿verdad?, con buen sol y buen aire y buen, también como abono, ¿verdad?, con buen bono y bien regado. Entonces, si está bien condicionado esa planta, siempre lleva frutos según su estación. Algo muy natural, algún sistema automático, automáticamente. Pues ahí no suena como obra del Espíritu Santo, no dice, fruto, el fruto del Espíritu Santo es tal, gozo y amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas no hay ley. En este caso, ley, ¿verdad? No hay ningún poder para hacer contra esta cosa. Sí, está bien acondicionado, ¿verdad? Una planta que se llama el Espíritu Santo llevaría este fruto. ¿Cuál es el problema? Uno apaga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice una cosa, ¿verdad? Las personas hacen otra cosa. Ahí viene la desobediencia, ahí viene rebeldía, ahí se viene debilidad de ser justo, renacido. Sí, por eso, y este punto nosotros necesitamos ya profundizar y también conocer cómo actuar y andar en Cristo Jesús, ¿verdad? Y primero aquí, Gálatas capítulo 5, donde hablan sobre las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistad de pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Ya sabe muy bien, toda esta cosa que está mencionada, esta cosa mala, cosa sucia, cosa, verdad, carnal y fea, no agradan al Señor jamás. ¿Sí? Siendo pecadores, practican esa cosa porque son esclavos del pecado. Entonces ellos ya están dedicados en este punto. Ya espíritu, alma, cuerpos, todo está bajo dominio de Satanás. ¿Cómo no va a pecar? Por eso, siendo pecadores, viven pecando. Siendo pecadores, se dedican en pecar. Siendo pecadores, practican el pecado. Inevitable. Arrastrado. Por eso uno día con día se siente culpable, condenado. ¿Por qué? La conciencia que mora en el espíritu nunca se quita de uno. Entonces constantemente arrastrado uno vive pecando y pecando y pecando. La conciencia, ¿verdad? Como sensor. Uno sabe que está mal, pero no tiene solución, no tiene poder para vencer contra la tentación del mundo y de Satanás. Arrastrado vive. Por eso siendo pecador, sí o sí vive bajo dominio de Satanás y con culpabilidad, con mortificación y condenación inevitable. Por eso usted vea, ¿cuáles pecadores son felices? ¿Cuáles pecadores son felices verdaderos? Siendo rico, infeliz. Pobre, infeliz. Siendo doctores, sí, infeliz. Siendo alumno, infeliz. Porque su conciencia no está para nada tranquilizada. Para nada está bien, ¿verdad? Liberada de esa condenación y culpabilidad. Por eso, siendo pecador, no puede entrar en, ¿verdad? Ser felices verdadero, ¿no? Por eso, realmente el gozo verdadero viene, ¿verdad? Como fruto del Espíritu Santo. Y también, con otra palabra, ¿verdad? Gozo sería felicidad, puede ser, alegría puede ser, ¿verdad? Y amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí 9 frutos del Espíritu Santo están mencionados. Esto pertenece a lo justo únicamente. ¿A cuál justo? A lo justo que vencen, ¿verdad? Al diablo, al mundo, a la tentación. Y por ejemplo, ¿verdad? Y caso de la fe de David, en la Biblia siempre se brilla. Pero la fe de Saúl muy débil, debilitada. Entre dos personajes, ¿verdad? David y Saúl. Primer rey fue Saúl, segundo rey fue David. Pero entre dos personajes, ¿verdad? Se viene una comparación terrible. Poniendo, ¿verdad? Misma, ¿verdad? Dificultad que se llama Goliat. Goliat día con día grita. Por 40 días y noche, dice, ante el Saúl. Salga, dice, uno que pelee conmigo. Salga uno que es, ¿verdad? De entre vosotros, entre todo el ejército de Israel, ¿verdad? Salga uno para pelear conmigo. Y él me vence, nosotros seremos sujetos a vosotros. Pero yo venzo a él, vosotros seréis esclavos de nosotros. Por eso siempre por 40 días y noche está gritando en Goliat ante el ejército de Israel, ante el rey Saúl. Pero ¿quién pudo confrontar? Este rey Saúl, hasta último pueblo está temblando. Porque a altura de Goliat, ¿cuánto? 6 codos y una palma. 6 codos quiere decir, un codo ya 50 centímetros. 6 codos, 6 por 5, 3 metros. Y una palma más. Casi 20 centímetros. Entonces casi a altura de Goliat, 3 metros 20. Totalmente está armados, eres el paladín. Desde que eran niños era guerrero. Está bien, 100% ya están armados, ¿verdad? Desde su cabeza hasta planta de pie. Su espada puede ser más larga que altura de cualquier persona. ¿Qué tipo de persona puede en verdad atravesarse a vencer contra él? Todo está temblando, ¿verdad? Pero en el medio de esa situación, un muchacho joven que se llama David fue enviado por su padre Isaí
para ver cómo están sus tres hermanos mayores. Entonces, y por ser enviado, ¿verdad? Llevando un poco de merienda, ¿verdad? Para regalar a sus hermanos mayores. Y también a Saúl y al general. Saúl y David llevando alguna comida, ¿verdad? Acercándose al campamento de Israel, empezó a huir uno que grita, ¿verdad? Fuerte. Insultando a Dios, menospreciando al ejército de Israel. Empezó a escuchar lo que grita, ¿verdad? El Goliat, David, escuchándolo, él miró, ¿verdad? ¿Qué es esta cosa? ¿O qué cosa es este que está insultando a mi Dios, al ejército de Israel, el pueblo de Dios? En el fondo del corazón de David se prendió ira contra él, ¿verdad? También él, ¿verdad? Se presentó, viendo que ninguno se presenta ante él para llevar guerra, él pidió, ¿verdad? Que lo llevara a Saúl. Él mismo dice, final, ¿verdad? Saúl, majestad, déjeme a mí que yo pelee contra él. Él será comida de aves rapaces. Voy a cortar la cabeza a él. Ya voy a matar sencillamente. Saúl más bien está, ¿verdad? Temblando. ¿Cómo tú puedes vencer contra él siendo un muchachillo? Y está armados. Tú eres un muchacho débil. Eres el paladín. Eres el guerrero. Desde niñez él era ya siempre guerrero. Hasta ahora ya siendo adulto, gigante, poderoso, grande. ¿Cómo tú puedes vencer? También, ¿verdad? Lleva tiempo para vencer a Saúl incrédulo. David sigue hablando. Yo era pastor del rebaño de mi padre Isaí, siervo. Cuando yo cuidaba un poco de, ¿verdad?, ovejas y rebaños, se vienen ya osos, se vienen leones para agarrar corderito. Yo peleaba hasta matarlo. Persiguiéndolo, si llevan, ¿verdad?, agarrando un corderito, corre. Ya como que están agarrando por peso, no pueden correr rápido. Entonces David corriendo contra él, peleando contra leones y contra osos. Siempre yo salvaba cordero y los mataba, dice. Este Goliat será uno de ellos que está muerto fatal. En el fondo del corazón de David nunca pueden encontrar el mínimo miedo. En el fondo del corazón de David una seguridad absoluta queda, ¿verdad? Él ya está al lado de Dios. Saúl contra Jehová ya está muerto. Tú contra pueblo de Israel ya están muertos, ¿verdad? Y David es el que está acumulando día con día buen testimonio en su vida. Cuando aparece oso no se escapa por miedo, sino confronta contra oso. Cuando aparece el león, ¿verdad? No se escapa por miedo, sino confronta con león. Y siempre él mataba y vencía. No solo, ¿verdad?, mató Samson, el que tiene fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y como tomando un leoncillo y romper su boca. No solo esa cosa de Samson, David siendo hombre común y corriente, no tenía tanta fuerza como Samson, pero David era capaz de matar osos y leones. Él, ¿verdad?, diariamente practicaba vida por la fe, cuidando un poco de rebaño, ¿verdad? Nunca se retrocedía, ¿verdad?, ante enemigo. Pelea y pelea y pelea. Ahora ya está confrontando contra Goliat. Saúl, ¿verdad? Saúl viene asustado. Porque no hay nadie quien quiere adelantar para llevar guerra contra Goliat. Él deja su armadura, poniendo casco y coraza, armadura, espada y escudo y bota, poniéndolos lo que pertenece a Saúl encima de David. No funciona. No funciona. David estorba. Saco, ¿verdad?, llegan hasta su nariz. Saco no casco, ¿verdad?, hasta su nariz. Su armadura se arrastra. Espada de Saúl, demasiado largo, entonces ni puede sacar, ni pueden desenvainar. ¿Cómo puede pelear contra uno? No se puede. Me incomoda, dice. Me incomoda. Ténganlo lo suyo. Yo no vivo con esa manera.
Así que, ¿verdad? La manera de Saúl, una cosa. Otra, la manera de David de vivir, ¿verdad? Otra cosa. Nada que ver. David por la fe. Saúl por su armadura. Véngalo. Yo voy por mi fe, ¿verdad? Por la fe voy a adelantar contra Goliat. Siendo chiquititos, solo llevan, ¿verdad? En su saco pastoral, llevan 5 piedras lisas, poniéndola y llevando onda, ¿verdad? Y confronta contra Goliat. Final, ¿verdad? Goliat quedó derrumbado ante David, ¿sí o no? Por una onda. Una vez tiró piedra, Dios estaba junto con David y se clavó esa piedra en frente de Goliat y se cayó. Y sacando su espada y cortó la cabeza, tal como David creyó, se hizo una realidad. Aquí quisiera, ¿verdad?, comparar un poco. En el fondo de corazón de Saúl hay mucho miedo por Goliat. En el fondo de corazón de David, nada miedo por Goliat. ¿Cuál es la diferencia? Goliat tiene el mismo tamaño, mismo peso, misma armadura. No cambia nada Goliat. Ante Saúl, ante David, igualito. ¿Por qué diferente entre los dos? Por eso ahí se manifiesta, ¿verdad? Ahí se manifiesta uno que vive por la fe como David, otro que vive por su manera como Saúl. Ante el mismo problema que se llama Goliat, no suenan iguales. David sería, ¿verdad?, sombra de ser guiado por el Espíritu Santo. Saúl no guiado por el Espíritu Santo, por su esfuerzo, por su propia manera. Por eso en la vida de Saúl llena de desobediencia, en la vida de David llena de obediencia. Cuando una vez obedece y 12 veces, 13 veces, esto ya final ya llevan, ¿verdad?, uno como buen tesoro espiritual y se quedan bien fortalecidos, ¿no? Y viene otro problema, entonces con mucha facilidad pueden dominar y vencer. Caso de la vida de Saúl se aumenta muchas veces desobediencia. Ustedes leyendo 1 Samuel, 2 Samuel, pueden comparar. En la vida de David, siempre obediencia. Aunque no conviene para él, obedece a la palabra. Cuando se escapó, ¿verdad?, con sus seguidores y su familia a la tierra de Moabita, ¿verdad? Quedó bien, ¿verdad? Ahora ya apenas ya hoy esta noche puedo dormir. Hoy lo vamos a ver un poco acá para aprender. Primera Samuel. El libro Primera Samuel, capítulo 22. El libro Primera Samuel, capítulo 22. Sí, Primera Samuel, capítulo 22, verso 1. Leo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre los vieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Joab y dijo al rey de Joab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero, 5, el profeta Gad dijo a David:
no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Así. ¿Qué quiere decir? Como que verdad, y las familias de David y todo conocido de él, y también eran muchos que eran endeudados y de amargura de espíritu. Muchos que estaban afligidos en tierra de Saúl se juntan con David. Final se hizo como 600 personas. Entonces, como que ellos todos eran afligidos, perseguidos, endeudados, golpeados, amargura de espíritu en la tierra de Saúl. ¿Qué ocuparían? Entonces ellos ocupan, ¿verdad?, refugio y también ocupan descanso y reposo. Y final David, ¿verdad?, llegó en la tierra de Moab, en Mizpa, encontrando con algún funcionario del rey de Moab. Preguntó, ¿nosotros podemos quedar aquí en la tierra, en esta tierra que pertenece a ustedes? También esta tierra Mizpa debería ser de Israel, pero fue conquistado por Moab, ¿verdad? Época de Saúl, ¿verdad? Por lo menos aquí podemos escapar de los ojos de Saúl. Podemos descansar un poco. Podemos quedar, ¿verdad?, poquito más, ¿verdad?, como descanso. En descanso podemos quedarnos acá. Por favor, que nos permita. Final, el rey de Moab da permiso. Sí, pueden quedarse ahí. Pero de repente viene, ¿verdad?, el profeta Gad. El profeta Gad, el profeta, no se mueve por su propia decisión nunca. Dios es el que mandó al profeta Gad para que contara a David. ¿Qué cosa? Dice verso 5, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Dios sabe muy bien ese lugar donde está David y sus seguidores, el lugar fuerte, bien protegidos. Pero no estés, dice, no te estés en este lugar, anda y vete a tierra de Judá. ¿Quién está en Judá? En la tierra de Judá, el rey Saúl quiere matarlo a David. Por eso se escapó, ¿verdad? Se escapó de la presencia del rey Saúl, se escapó David junto con sus seguidores. Pero ¿qué es lo que Dios manda por su profeta Gad? Vuélvete a la tierra de Judá. No escóndete aquí. Vuélvete a la tierra de Judá. Apenas quiere, ¿verdad?, ya descansar. Apenas quiere ser ya protegido un poco. Pero de repente viene ya el profeta Gad y manda que vuélvete a la tierra de Judá, dice. Después cómo actúa David y David se fue, dice. David se fue, haciendo caso de la palabra del profeta Gad, ¿verdad? Y David se fue y vino al bosque de Aret. Bosque de Aret pertenece a la tierra de Judá. Está al alcance de la mano de Saúl. En cualquier momento, de repente, ¿verdad?, viene Saúl para matarlo. Aparentemente no conviene estar ahí, ¿verdad?, en el bosque de Aret. Mejor quedarse David con sus seguidores, con su familia en Mizpa, en la tierra de Moab. Pero, ¿cómo actúa David en esa crisis? Actúa según palabra de Dios, la que llegó a él por profeta Gad. Así, con esa actitud, David constantemente vive, con su negación contra su parecer, su opinión, su deseo, su gusto, para hacer caso de lo que Dios manda. Obedece, obediente. De repente, ¿verdad?, en la vida de Saúl viene una gran caída tremenda también. ¿Qué pasó? Cuando él estaba en la ciudad Siclag, que pertenece, ¿verdad?, a Bleset, se viene ya destrucción total de la ciudad, ¿verdad?, Siclag. Todos los hombres, más bien, ahora ya hasta seguidores querían matarlo a David. Por gran tristeza que golpea a ellos, ¿verdad? Ellos lloran y lloran y lloran hasta perderse toda la fuerza para llorar más.
Y ellos querían, ¿verdad? Ya levantándose, ¿verdad? Querían matar a David. Una situación acongojante. En esa situación, David sencillamente pregunta a Jehová, ¿verdad? Jehová Dios, ¿qué hago yo? Ya perdimos todos. Vean la ciudad Siclag totalmente destruida. Y también mis seguidores quieren matar a mí. Ya mi familia también ya murió, parece. Ya no está aquí. Y ninguna familia de mis seguidores tampoco. Todos estamos aquí ya perdiendo todo. Ya estamos arruinados total. Y ellos quieren matar a mí. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Consulta a Dios. Vamos a ver en 1 Samuel. Capítulo 30. Primera Samuel, capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido en Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Demasiadamente triste y lloraron demasiado, hasta, ¿verdad? Faltaron, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abiail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. No está tranquilo David para nada, ¿verdad? Por toda esa situación que pasó con él y con sus seguidores, ¿verdad? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una situación terrible, una situación tremenda, ¿verdad? Todo el mundo está ya bien acongojado, llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Pero David, ¿verdad? Sí, también se angustió mucho, también, ¿verdad? Peor todavía por ello que querían matar apedreándolo. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, dice. ¿A quién consultó? A su razón, a su sentimiento, a su conciencia, a su actual. Consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores y les podré alcanzar. Él le dijo, síguelo, dice. Dios responde, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David. David no se tarda en obedecer. Si él una vez oye, directamente hace caso. Lógico o ilógico, no importa. Dios me dice, ya está. Por eso David no se mueve por su propia razón o cálculo, por su lógica, por su idea, por su parecer, por opinión de muchos, no. Si Dios le dice, él ya arranca. Oyendo la voz de Dios, sí, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
Partió pues David, dice, partió David, no con sus seguidores, solo él partió, dice. ¿Cuál es, verdad, gran liderazgo que tiene David? Con tal que sea la voluntad de Dios, él nunca la detiene. Hace caso de la palabra del Señor, la voluntad del Señor, directamente. No importa ellos me siguen o no. Dios trabajaría en este punto. Si Dios quiere que ellos sigan conmigo, entonces van a seguir a mí. Caso que no, entonces yo solo voy. Porque Dios me manda que vayas. Entonces yo voy. Partió inmediatamente. Eso es la actitud de David que lleva constantemente. Esto ya inició desde ser, ¿verdad?, hijo de Isaí, cuidando rebaño de su padre Isaí, matando osos y leones, ¿verdad? Esa crece y crece y crece, llegando hasta rango también, ¿verdad? ¿Cómo termina Saúl? Muerto. Aquí el capítulo 31 termina muerto. Final preguntando a adivinadora, una mujer adivinadora, ¿verdad?, consultando a ella, ¿qué pasa con él? Diablo responde, tú vas a morir, así dijo, ¿verdad? El diablo que se llama Saúl, tú vas a morir, mañana tú estarás conmigo. Aquí vamos a ver cuál es forma de ser Saúl, ¿verdad? Saúl es en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Viene, ¿verdad?, mandato de Dios por medio del profeta Samuel. Profeta Samuel. En este caso el profeta Samuel, ¿verdad? Y segunda palabra de Dios mandó a Saúl que eliminara, exterminara, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Amalexita, ¿verdad? Como dice capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por el rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hierre a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Eliminar todo, matar todo, ¿verdad? Mata hombres y mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Todo esto ya pertenece al pecado, ¿verdad? Por eso a nivel de, ¿cómo se llama ese tribu llamado Amalek, que es contra Dios, ¿verdad? Eliminar todo. Pero ¿cómo termina esta historia? Estaba enfocado Saúl en victoria y su botín y ganancia. No estaba atento a la palabra del Señor. El Señor dijo que mata todo. Pero Saúl perdona sin matar. Por eso ahora, ¿verdad?, viene ya problema. 1 Samuel capítulo 15, verso 10. Y vino palabra de Jehová a Saúl diciendo, me pasa haber puesto por el rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras, no ha cumplido mis palabras, no ha obedecido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. ¿Qué es monumento? Monumento memoratorio, ¿verdad?, de su victoria. Mira, yo vencí, ¿verdad? Yo vencí, como yo triunfé, ¿verdad?, contra Amalexita.
con mi pueblo Israel. Por eso él está levantando un monumento de memoria, un monumento recordatorio de su victoria, ¿verdad? Porque totalmente está desviado. Dios dijo que mata a todos, pero él venciendo, final que hace, saquea lo que le gusta, lo que le parece bien, perdonándolos, ¿verdad? No matándolos. 15, versículo 12, esa media parte. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendita seas tú de Jehová. Yo he cumplido, Saúl dice, la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué, pálido de ovejas y bramido de vacas de que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pregunto, ¿Saúl obedeció o desobedeció? Desobedeció. Diferente él actuó, diferente que él dio lo que mandó Dios, ¿verdad? Por eso, ahora, y Saúl, según punto de Saúl, él obedeció a Dios, pero según el punto de vista de Dios, Saúl desobedeció. No mató a todo que Dios mandó, ¿verdad? Que matara, perdonando según su gusto, ¿verdad? Verso 15, Saúl le respondió: de Amalec los han traído. Él saca su pata, ¿verdad? No por mí esa desobediencia, no por mí. De Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por la rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto a botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿De qué está hablando Samuel? Tú desobediste. Por tu deseo perdonaste tal animales para tu, ¿verdad?, ganancia, por tu provecho. No te obediste a la voz de Dios, dice. Por eso al final Saúl se quita del trono de Dios. Nosotros cuando oímos, ¿verdad?, la voz de Dios, se oye en nuestro fondo de conciencia, en nuestro espíritu. Oímos acá siempre aprendiendo, pero siempre Dios se responde en nuestra conciencia por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ya da orden, uno ya camina obedeciendo o contra la voz de Dios desobedeciendo. David oyó por profeta Gad, Saúl oyó con profeta Samuel. Esos dos casos de profeta vienen por Dios también, ¿verdad? Dios es el que envió a ellos que transmitiera la orden del Señor. David responde, aunque no le conviene, responde con obediencia. Saúl responde con su desobediencia. No, a mí no me cae bien esta palabra. Debe ser,
¿verdad? Algunos perdonar. ¿Por qué matar tantos animales engordados? Sí, podemos comer o podemos sacrificar a Dios. Sacrificando a Dios y comer nosotros, sí, claro que lindo. Este animal para matar demasiadamente pesado. No me gusta, a mí no me gusta, ¿verdad? No conviene. Entonces, según su gusto, perdona a algunos de pecadores, ¿verdad? Hasta como rey de Amalek. Hasta el rey de Amalek no perdonó. Porque se ve muy guapo, muy lindo, muy noble. ¿Cómo yo mataron a ese hombre tan bonito? Eso es Saúl. El mundo de Saúl se debilita. El mundo de David siempre se queda más fortalecido. Por eso viene esa situación, ¿verdad? Cuando un justo peca, ¿por qué peca? Está débil. ¿Por qué débil? Una anticipación llevaba una vida desobediente. Señor dice una cosa, otra cosa, ¿verdad? Uno no hace caso. Siempre, ¿verdad? Llevando su carnalidad, poniendo en el lugar de Dios, sirviendo a su carnalidad, ¿verdad? Según su deseo, según su opinión, según su pensamiento, según su parecer. Incómodo, pero uno hace lo. Se debilita. Se viene debilidad espiritual. Sí. Por eso, aquí un poco volvemos, Gálatas capítulo 5. El libro Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, jerarquías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Cosa del pecado, ¿sí? ¿Por qué uno puede participar en esto? Por ser debilitado. Saúl, ¿por qué participa, verdad? En, ¿cómo se llama? Desobediencia, perdonándolos de Amalek, no eliminando como Dios lo mandó. Ya la vida de Saúl está bien preparada, ¿verdad? Con desobediencia, porque esa no era única desobediencia. Constantemente una vez, 2 veces y 3 veces. Ya esto ya se hace bien costumbre. ¿Sí? Saúl, ¿por qué fuerte? Una vez oye mínima voz de Dios, él hace caso. Segunda voz hace caso, aunque no le conviene, pero hace caso. Entonces siempre, ¿verdad? Tomando la palabra de Dios, mayor cosa, siempre está, ¿verdad? Con obediencia se fortaleza día con día su corazón final, ¿verdad? Por eso este punto nosotros, mientras nosotros hoy en día vivimos, Señor nos llamó sacerdocio, así como sacerdocio real dice. Nosotros ya llevamos el Evangelio de Cristo. Por medio de nosotros el mundo puede oír el Evangelio. Aunque no sea el mundo, ¿verdad? No pensando del mundo, hasta confines de la tierra. Pero alrededor de nuestro ser se encuentra mucha gente que ocupan oír la palabra del Evangelio, ¿verdad? Entonces ellos oyendo con nosotros pueden llegar a ser salvos. Nosotros nos encargamos, ¿verdad? Esa misión, esa palabra de Dios. ¿Sí? Final nosotros, y pensando en nuestra vida, ¿verdad? Contra la voz de Satanás, contra la tentación del mundo, contra el diablo, podemos llevar el Evangelio constantemente. Y también, ¿verdad? Congregando constantemente, aprendiendo la palabra. Toda palabra que aprendimos, ¿verdad? Practicamos en nuestras vidas. ¿Sí? Final podemos cumplir la visión de nuestro Dios en esta guerra espiritual, ¿verdad? Evangelización es una guerra, congregación una guerra, vivir por la fe una guerra, ¿verdad? Y nuestra vida cotidiana siempre podemos ver miles de situaciones. Estamos en guerra.
Satanás no va a dejar a un justo que camine libremente haciendo lo que Dios manda. Siempre viene, ¿verdad?, contra, constantemente. Pero nosotros sin pensar, sin triunfar, ¿cómo podemos continuar la misión de nuestro Dios? Por eso ya desde mínima cosa nosotros tenemos que entrenarnos día con día. Cuando una vez falla, 2 veces, 3 veces, se quedan acostumbrados fácil. En su vida pueden ver, ¿verdad?, cuando se cumple alguna costumbre, ¿verdad?, cómo se cumple la costumbre, cuando se repite, 1 vez, 2 veces. 2 veces ya puede generar 3 veces, ya quedan acostumbrados. Necesitamos nosotros ejercernos día con día, hacer contra nuestro pensamiento, contra nuestra idea, contra nuestra carnalidad, contra nuestros propios deseos, contra nuestros pensamientos. Aunque me parece bien ese pensamiento, palabra de Dios dice otra cosa, entonces, por la palabra de Dios, hacer contra mi caminar conforme a la palabra de Dios. Ejercernos, ¿verdad?, diariamente importante. Entonces pueden formarse buena costumbre, sí. Ayudaría a Dios formando buena costumbre en su vida. Pero ustedes llevan una vida rebelde, supongamos, desobediente, supongamos. 1 vez, 2 veces, 3 veces ya está acostumbrado de vivir con desobediencia. Se debilita. Por eso en nuestra vida también sí, y aquí vamos a ver un poco. Importante por eso congregación entre justo renacido, tener buena costumbre, buena conversación, comunión. Importante, solito, ¿verdad?, débil, pero junto, bien armado, pueden vencer. Por eso tenemos que cuidar un punto, ¿verdad? Aquí, 1 Corintios capítulo 15, un poco vemos. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 33. No eráis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. No eráis, dice, no eréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas. Por eso, las conversaciones no se hace uno solo, ¿verdad? 2 o 3, 4 o 5 se reúnen. Pero es importante cuidar, ¿verdad? Cuando se reúnen entre justos renacidos, ¿no?, cuidarse de qué hablar, de qué conversar. Siempre nuestra conversación tiene que ser bien edificante de vez. ¿Ah? Por eso esta iglesia Corintio, ¿verdad?, estaba mala formación de conversación. Algunos hermanos a otros hermanos se reúnen hablando otra cosa. Por eso ya estaban corrompiendo la iglesia en Corinto. Se caen, ¿verdad?, como en muchos errores, muchas cosas inconvenientes para su crecimiento espiritual. Por eso ahí se viene división entre ellos y se viene, en verdad, como también adulterio también, y se viene ya como idolatrías y también hasta, ¿verdad?, tomar Santa Cena, ¿verdad?, primero antes que otros y hasta llegar borrachera también. Y entre ellos discusiones y juicio también. Miles de cosas suceden. Por eso nosotros necesitamos ya cuidarnos también, ¿verdad? ¿Esa cosa conviene para mi espíritu o no? ¿Esa conversación me edifica o no? ¿Verdad? Tenemos que discernir bien. Con tal que no sea bien edificante para mí, para mi espíritu, para mi crecimiento, no conviene para mi espíritu, uno tiene que saber cortar esto. Por eso nuestro enfoque tiene que ser, ¿verdad?, conveniencia de nuestro espíritu, conveniencia de nuestra fe, conveniencia de nuestro crecimiento espiritual ante Dios. Con tal que no sea bueno, tiene que saber cortar. No heréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Deberían estar los hermanos de la iglesia en Corintio bien acostumbrados, ¿verdad?, llevando bastante tiempo con Pablo. Debería estar bien acostumbrado de llevar una vida sana, limpia, justa, santa.
Pero en el lugar de verdad, ahí se viene ya como debilidad, mucha debilidad. Por eso nosotros necesitamos ya cuidar este punto, ¿verdad? No tener malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cada uno puede tener como diferente como detalle. A mí me toca, ¿verdad? Cosa que me debilita tal. Entonces usted tiene que orar ante Dios, cuidar este punto y alejarse de cada cosa, cada conversaciones o alguna cosa que no conviene, aunque no sean como conversaciones, ¿verdad? Eso no me conviene. Para mi crecimiento espiritual, tiene que saber. Y, ¿verdad? Poner bien establecido con Dios, con la iglesia de Cristo. Y nuestra conversación debe ser bien edificante, para buena formación de buen costumbre. Por eso, y cuando el Espíritu de Dios habla, nosotros habla en nuestro espíritu. Como Filipenses capítulo 2 compartimos, ¿verdad? Verso 13, Dios es el que produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Él hace constantemente, pero también nosotros tenemos que entender, el Espíritu de Dios no solo habla en nosotros, por alguien nos habla. Por eso aquí se presentan profetas, profeta Agad, profeta Samuel, también profeta Jeremías, profeta Isaías, muchos profetas. En la vida de David, siempre a la par de David se encuentra los profetas de Dios que los protegían. Pero a la par de Saúl no hay ningún profeta, porque lo mata todo. Observando bien, ¿verdad ustedes? A la par de Saúl no se encuentra profeta verdadero, sacerdote. ¿Por qué? Todo lo que dicen contra él lo mata. Hasta como 85 sacerdotes los mató también, porque hacen contra él. Porque hablando bien de David, David es tu enemigo, no es tu enemigo, sino tu yerno. Y también tu fiel general y funcionario. David siempre estaba haciendo bien para usted. ¿Por qué usted está haciendo mal contra David? Por lo que dijo Abiatar, ¿verdad? Lo mata. A todos los profetas mata. Y a todos los sacerdotes mata. No me toques, Saúl, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero. A la par de David, muchos profetas. Cuando él era joven, Samuel. Cuando era rey, Natán. Cuando era ya viejo, era Gad también viviendo más tiempo a la par de David. Siempre, ¿verdad? Profetizaba él, guiaba a él. Dios habla también por los profetas. Jeremías capítulo 3 dice, poquito vemos, el libro de Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y dice, os daré pastores según mi corazón. Para ser pastor, pastores verdaderos tienen que ser según corazón de Dios. Según corazón de diablo no es pastores de cazadores. Por eso los pastores, Señor promete, ¿verdad? Al pueblo de Israel, amado de Dios, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Por eso Dios no habla solo a uno directo. Muchas veces habla pero no entiende. No capta. Señor llamó a Samuel, ¿sí o no? Samuel cuando era tan niño, chiquito, Samuel llamaba. ¿No entendió? ¿De dónde viene esa voz? De repente el corrió, ¿verdad? Saúl. Señor, tú me llamaste, aquí estoy, heme aquí. Saúl, ¿verdad?
dormido, ¿verdad? Se despierta. No, no te llamé. Acuéstate, por favor, no me moleste. Otra vez si Samuel, ¿verdad? Se está acostado para dormir. Se viene otra vez el llamamiento de Dios. Samuel, Samuel llama. Otra vez se levanta y corrió otra vez Saúl. Así pasó 3 veces. Más bien cuarto veces, ¿verdad? Cuando llamó Jehová Dios a cuarta vez a Samuel, final él dice, heme aquí. Aunque Saúl era un juez tan carnal, él pasando repetidamente 3 veces ya repetido, ¿verdad? ¿Será que Dios Dios que llame a él, no? Entonces enseña Saúl a Samuel, ¿verdad? Cuando te oye esa voz, decirle, heme aquí tu siervo. Dígame Dios, así. Posiblemente que Dios te llame. Cuarta vez Dios llama Samuel, Samuel. Samuel, ¿verdad? Te espero. Sí, Señor, heme aquí. Dios está hablando plan de Israel, de Dios se revela a Samuel. En este caso, Samuel, ¿verdad? Por ser tan niño, cuarta vez Dios tuvo que llamar a él. Caso que, ¿verdad? Caso de Abraham, Dios llamó una vez, Abraham, heme aquí. Está ya listo él para oír la voz de Dios. De vez en cuando Dios llama a uno, pero no entiende. Dios habla por sus pastores. ¿Ah? Y los pastores están también con los líderes. Porque uno solo no puede hacer todo. Entonces ya nombrando a algunos hermanos, hermanas, ¿verdad? Como líder de cada área para trabajar junto, unido. Pero siendo líderes primero, ¿verdad? Virtualidad sería, ¿verdad? Como virtud, ¿verdad? Virtud sería humildad. Tiene que aprender. Crecer significa aprender. Sin aprender no crece, sin comer no crece nunca. ¿Verdad? Por eso siempre nosotros ante la presencia de Dios nunca podemos perder esa virtud que se llama humildad. Y también, ¿verdad? Reconocer su inutilidad. Heme aquí tu siervo inútil. Ahí iniciamos nuestro, ¿verdad? Caminar ante Dios. Yo soy inútil, ya hago, ya soy algo, ya está equivocado. Siempre la balanza tiene que indicar 0.0, ¿verdad? Si no, sirve esa balanza. Debe haber pesado, ¿verdad? Debe pesar un montón de cosas y tiene que indicar siempre 0.0. Ahí es ubicación de nosotros siempre, como servidores, como cristianos, como líderes, como pastores, siempre. Ante la presencia de Dios somos 0, inútil somos, inútil soy. Señor, estoy aquí, heme aquí para oír tu voz. Guíame, según tu voluntad. Por eso nosotros tenemos que aprender. Cuando uno, ¿verdad?, no entiende muchas cosas, Señor envía a sus pastores, dice, según mi corazón, dice. Tiene que aprender, oír constantemente. Por eso Dios trabaja en nuestro espíritu, habla, produce constantemente el querer, comer, hacer, por su buena voluntad. Y también Dios trabaja, ¿verdad? Por su iglesia trabaja, por su enviado también trabaja, por los pastores enviados de Dios trabaja también. Cuando Dios eligió a Saúl, profeta, el que va a ser como era apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo. Dios tiene plan con él. Dios llamó a, ¿verdad?, Saulo. Pero Dios se reveló el plan de él. ¿A quién reveló? Anaías. Dios se reveló el plan de Dios, ¿verdad?, con respecto a Saulo. Pero Dios no reveló directamente a Saulo, sino se lo reveló a Ananías. Esto es instrumento escogido mío. ¿Quién va a llevar mi nombre? Con los judíos, con los gentiles, con los reyes. Por eso al final Ananías, ¿verdad?, negando a sí mismo, y llegó a Saulo y oró, poniendo su mano sobre la cabeza de él, se le cayó escama, ¿verdad? Ya empezó a
ver, recobrado de la vista. Pero Dios nunca reveló aún todavía a Saulo su plan, sino a su siervo llamado Ananías fue. Por eso nosotros necesitamos tener corazón humilde y de aprender también, ¿verdad? Por eso cuando algún hermano oye, algún hermano predican, hablan, ¿verdad? Algunos hermanos o líderes también hablan, y cuando hablan, ¿verdad? Los pastores, según la palabra del Señor, uno tiene que oír, porque eso es también la guía del Espíritu Santo, que es apagar el espíritu, oyendo la palabra de Dios legítima, con la cual Dios quiere hablar a uno, pero uno la niega. No, yo no oigo a nadie, solo yo a Dios. Está equivocado. Hasta Dios utiliza asno, ¿sí? Usa hasta asno. Cuando, ¿verdad? Balaam, el profeta equivocado, se van desviado, orando 2 veces. Primera oración ya Dios respondió, no vaya con ellos a Balaam, no a Balac, rey de Moab. Dios dijo que ya no vaya, pero segunda vez ora. ¿Por qué? ¿Quiere convencer a Dios? Si por ahí, si tiene otra opinión, por ahí, dígame. Pero Dios manda a Balaam, si tú quieres, va, ¿verdad? Pero yo te mato más allá. Por eso, ¿verdad? Y el asno de Balaam se revela contra él. No quiere ir, porque el asno ve. El ángel de Dios, ¿verdad? Con espada desenvainada para matarlo. Pero Balaam, ¿verdad? Constantemente exige, ¿verdad? Golpeando como hacía, azotándolo, ¿verdad? Que vayamos. Al final, Dios abrió la boca de asno para exhortarlo a Balaam. Pues en este punto, nosotros necesitamos, ¿verdad? Estar bien ante la presencia para oír la voz que Dios habla en nuestra conciencia y que habla Dios por su iglesia. Y hasta con la naturaleza nos habla, enseñándonos detalles. Hablando con hombre perezoso, ¿qué dice? Vete, hombre perezoso, aprende, dice, con hombre. Un insecto tan chiquitito, Dios ahí pone su mensaje para enseñar al hombre perezoso. ¿Qué será apagar el espíritu? Dios habla enseñando de cada cosa, pero uno crece y pasan de la sin aprender, sin hacer caso, sin obedecer, pasan de la apagar al espíritu. Esto se repite, se hace costumbre y al final queda debilitado. Ustedes mismos pueden sentir, ¿verdad? Esta vez pasando la pandemia por los años, el cuerpo no quiere responder, sabe que tiene que congregar, pero no quiere congregar, ¿verdad? Cama jala, casa jala y jala uno, ¿verdad? Para que no vaya. No. Para soltar, ¿verdad? Eso no es fácil, pero al final ustedes llegaron aquí, hasta el culto presencial, vencieron esta tentación, vencieron esa manipulación de la carne, por eso están aquí, pueden estar aquí. Si uno no vence en esa guerra, se quedan pegados, ¿verdad? En su casa, en su sillón, en su cama, pegadito. Por eso, esta mínima cosa, nosotros tenemos que aprender de cómo negarnos, ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca hace contra la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo y la palabra de Dios se unen, se identifica perfecto. Por eso, cuando ustedes no saben distinguir muy bien lo que viene en su corazón, a un Dios hablando a ustedes, vea lo que dice en la Biblia, que dice Escritura. Si se combinan así, inmediatamente obedezca a la voz del Espíritu Santo, quien habla en él. Él no va a hablar por otra forma, en fondo de su conciencia, ¿verdad? Alguien oye, pero esa palabra toca su conciencia, mueve.
¿verdad? Y cuando usted ve algunas situaciones, Dios enseña, mueve su espíritu, tiene que actuar según la enseñanza que Dios pone. Con eso hoy terminamos. Primera Reyes capítulo 19. Primera Reyes capítulo 19. Versículo 11 y 12 yo leo. Él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué hace aquí Elías? Así dice. Cuando Elías oyó la voz de Jehová, la voz de Dios, no era en el medio del viento fuerte hasta romper la roca, que peña. Y de repente después viene ya como el terremoto, ¿verdad? Ya abriendo la tierra total, pero ahí no estaba Jehová, dice, ni en el viento, ni en el terremoto, y después viene ya fuego, y en el fuego tampoco. Pero Dios se manifiesta en sílabo, dice, detrás del fuego un sílabo apacible y delicado. Se oye bien bajito, apacible y delicado. Ahí se oye la voz de Dios. ¿Qué hace aquí Elías? Así Dios llamó a Elías, ¿verdad? Por eso Dios llama en nuestro fondo de conciencia, ¿verdad? Dios. Y cuando Dios enseña por su iglesia, también mueve nuestro corazón. ¿Sí? Y cuando uno ve algún espectáculo, Dios toca fondo de su conciencia. Ese punto ya tiene que hacer caso. Sí, no me importa, Dios diga lo que diga, yo no hago, no muevo. Eso significa desobediencia. Se debilita, se hace casa de Saúl, se debilita. Por eso al final, ¿verdad? Uno no puede vencer en guerra espiritual. Necesitamos ser en este punto bien preparado y fuerte para llevar guerra contra Satanás. Necesitamos diariamente ejercernos, obedeciendo desde mínima cosa hasta cosa grande. Así crecer y crecer. Así final podemos cumplir lo que Dios nos encomendó. Hoy hasta aquí, vamos a orar.